Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien hoy. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo que estoy segura, muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que nos encantan a todos, lleno de romance, celebridades y por supuesto muchos secretos revelados. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desvelar todos los detalles sobre cómo empezó ese amor que cautivó a millones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Bueno, como les decía, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas de Turquía, y por extensión, de muchas partes del mundo. Sus carreras han sido meteóricas y sus vidas personales, especialmente cuando se trata de su relación, han sido objeto de muchísima atención mediática y por supuesto, de especulaciones infinitas. Durante mucho tiempo los fans se preguntaron cómo empezó todo, si fue un flechazo en el set de grabación de Erkenci o si hubo algo más detrás de cámaras. Pues bien, hoy tenemos las respuestas. Can Yaman, el propio Can Yaman, ha decidido abrirse y revelar los detalles íntimos de cómo nació este amor que tanto nos apasiona. Y créanme, la historia es mucho más interesante de lo que muchos imaginábamos. Para poner un poco de contexto, ambos se conocieron y saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci. Interpretaban a Kandibit y Sanem, una pareja que se robó los corazones de millones de espectadores en todo el planeta. La química entre ellos era palpable, evidente, y era imposible no pensar que algo más estaba ocurriendo más allá de la pantalla. Los rumores empezaron casi de inmediato. Las redes sociales ardían con teorías, las revistas especulaban y los fans, como nosotros, estábamos ansiosos por confirmación. Y como suele ocurrir en estos casos, hubo un tiempo de negaciones, de solo somos amigos, de desviar la atención. Pero como siempre la verdad acaba saliendo a la luz, y en este caso, ha sido el propio Can quien ha querido poner las cartas sobre la mesa. Según ha revelado Can Yaman en diversas entrevistas recientes, su conexión con Demet Özdemir comenzó de una manera muy natural, pero con un factor clave que lo diferenció de otras relaciones laborales: una profunda admiración mutua y un entendimiento que trascendía lo puramente profesional. Él ha confesado que desde el primer momento en que trabajaron juntos, sintió una chispa especial. No era solo la belleza de Demet, o su talento actoral, que son innegables, sino una energía, una forma de ser que lo atraía poderosamente. Can ha dicho que él es una persona que se entrega por completo en sus relaciones, y con Demet, sintió desde el principio que podía ser él mismo, que había una autenticidad que le permitía bajar la guardia. Lo fascinante de sus declaraciones es que no se trata de un amor repentino o impulsivo, sino de una construcción gradual. Él explica que al principio, cuando estaban inmersos en el rodaje de Erkenci, estaban tan enfocados en dar lo mejor de sí mismos para la serie que las relaciones personales, aunque importantes, quedaban en segundo plano. Sin embargo, la intensidad de las escenas, la necesidad de conectar emocionalmente para dar vida a Can y Sanem, hizo que esa conexión se fortaleciera. Compartían largas horas en el set, hablando de todo, sus sueños, sus miedos, sus vidas fuera de la pantalla. Y fue en esos momentos, en esas conversaciones, donde la amistad empezó a evolucionar hacia algo más profundo. Can ha sido muy honesto al decir que él se dio cuenta de sus sentimientos antes que Demet, o al menos, fue el primero en verbalizarlos internamente. Él es conocido por ser un hombre pasional y directo, y cuando se enamora, lo hace con todo. Explicó que aunque intentó mantener la profesionalidad, la atracción era innegable. Había momentos en el set, miradas, gestos, que iban más allá de la actuación. Pequeños detalles que para él, eran señales claras de que lo que sentía era real y correspondido. No fue fácil, confiesa. La presión de la fama, el ojo público siempre observando, dificultaba el poder explorar esos sentimientos libremente. Él revela que hubo un punto de inflexión. Un momento específico donde ambos se dieron cuenta de que lo que compartían era algo especial y único. Can Yaman ha mencionado que fue durante uno de los descansos del rodaje, quizás en alguna cena o evento después del trabajo, donde tuvieron una conversación particularmente sincera. Fue a
y donde ambos dejaron caer las máscaras y hablaron abiertamente de sus sentimientos. Khan ha confesado que él fue el primero en dar el paso, en expresar lo que sentía, y la respuesta de Demet fue, para su alivio y alegría, positiva. No fue un sí inmediato, sino un reconocimiento mutuo de que existía una conexión que merecía ser explorada. Una de las cosas que más ha destacado Khan Yaman en sus relatos es la admiración que siente por Demet. No solo como actriz, sino como persona. Él admira su inteligencia, su fortaleza, su determinación y su capacidad para mantenerse humilde a pesar de su éxito. Él ha dicho que Demet tiene una luz especial, una energía que ilumina todo a su alrededor. Y esa admiración fue un componente fundamental en el desarrollo de su amor. Para él, estar enamorado de alguien a quien admiras profundamente es algo muy valioso. También ha habido especulaciones sobre si la relación se inició de manera oficial o si fue un proceso más lento y gradual de exploración. Khan Yaman ha dejado claro que aunque la chispa surgió durante las grabaciones, su relación como pareja comenzó después de que terminara el rodaje de Erkénticos. Esto les dio el espacio y la privacidad necesarios para conocerse mejor fuera del contexto de la serie y sin la presión de tener que mantener una imagen pública constante. Él ha dicho que fueron ellos quienes decidieron cómo y cuándo hacer pública su relación, y que fue un paso que tomaron juntos, con madurez y con la intención de compartir su felicidad con sus seguidores. Además, Khan Yaman ha enfatizado la importancia del respeto mutuo y la comunicación en su relación. Él ha mencionado que a pesar de las diferencias que puedan tener como individuos, siempre han priorizado el diálogo abierto y honesto. Esto, según él, ha sido clave para superar cualquier obstáculo y para mantener una conexión fuerte y saludable. Es interesante escuchar esto de una figura pública, donde las presiones externas pueden ser enormes. Demuestra que su relación se basa en cimientos sólidos. Es importante recordar que las relaciones entre compañeros de elenco a menudo son difíciles. Las largas horas de trabajo, la intensidad emocional de las escenas, la exposición mediática, todo puede ser una mezcla explosiva. Sin embargo, Khan Yaman ha contado que en su caso, la experiencia fue diferente. La intensidad de Erkénticos no solo los unió profesionalmente, sino que sentó las bases para una conexión personal muy profunda. Él ha dicho que entendían las presiones y desafíos de sus respectivas carreras, y eso les ayudó a apoyarse mutuamente de una manera única. ¿Y qué hay de las expectativas de los fans? Es innegable que la pareja Khan Yaman y Demet Özdemir generó un fenómeno fan a nivel mundial. Sus seguidores esperaban con ansias cada aparición pública, cada fotografía juntos. Khan Yaman, en sus revelaciones, ha reconocido este cariño del público y ha expresado su gratitud. Sin embargo, también ha sido firme al declarar que aunque aprecian enormemente el apoyo, su relación es algo privado, algo que ellos deciden cómo vivir y compartir. Es un equilibrio difícil, pero parece que ambos lo han manejado con gracia. La historia de cómo empezó su amor, según Khan Yaman, es una mezcla de admiración profesional, atracción personal, conversaciones sinceras y un apoyo mutuo incondicional. No fue un simple flechazo en el set, sino una conexión que se cultivó con el tiempo, la cercanía y la honestidad. Él la describe como una relación que lo hace crecer, que lo inspira y que le da una felicidad genuina. Y eso, amigos, es algo realmente hermoso de escuchar. Demuestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes de ficción, también hay personas reales con sentimientos auténticos. En resumen, la historia de amor entre Khan Yaman y Demet Özdemir, según las revelaciones del propio Khan, comenzó con una admiración mutua y una conexión profesional muy fuerte durante el rodaje de Erkénticos. Esta conexión se profundizó a través de conversaciones sinceras y un entendimiento mutuo, evolucionando gradualmente hacia una relación amorosa después de que finalizó la serie. La clave de su unión ha sido el respeto, la comunicación y el apoyo incondicional, pilares que les han permitido afrontar la presión mediática y mantener una relación sólida. Y hasta aquí llegamos con este capítulo de hoy de Secretos de Estrellas. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación de Khan Yaman sobre cómo empezó su amor con Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir estos detalles con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se lo esperaban? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido así, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que
UE nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.